Bienvenidos a esta primera entrega de Visual Basic. Para esta ocasión vamos a hablar sobre los tipos de operadores en el lenguaje de programación de Visual Basic. Un operador es un elemento de código que realiza una operación en uno o más elementos de código que contienen valores. Los elementos de valor incluyen variables, constantes, literales, propiedades, valores devueltos de procedimientos y expresiones. En Visual Basic tenemos básicamente 4 tipos de operadores: operadores aritméticos, operadores de concatenación, que trabajan con cadenas de caracteres, operadores relacionales o comparación, y los operadores lógicos. Analicemos los operadores aritméticos. Los operadores aritméticos se utilizan para realizar muchas de las operaciones aritméticas habituales que implican el cálculo de valores numéricos representados ya sea por literales, variables y otras expresiones llamadas a funciones y propiedades y constantes. Estos operadores son exponenciación, multiplicación, división, división entera, módulo, resto o residuo de una división, suma y resta. Estos operadores aritméticos se encuentran con su respectiva sintaxis a la izquierda de esta lista. Aquí tenemos una muestra de declaración de variables utilizadas para trabajar con operaciones aritméticas en la sección de declaraciones del formulario. Para nuestro ejemplo, vamos a trabajar con la declaración dim A as doble y dim B as doble y dim C as doble. Vamos a declarar tres datos, tres variables de tipo doble para hacer nuestro ejercicio. Aquí mostramos la forma como deberíamos utilizar cada uno de los operadores aritméticos, en el caso de la suma, de la resta, la multiplicación, cualquiera de los tipos de división, sea entera, real o de residuo, y también la parte o la operación de exponenciación. Y acá tenemos un ejemplo de declaración de variables de tipo cadena y concatenación. Los operadores de concatenación combinan varias cadenas en una sola. Hay dos operadores de concatenación que soporta el lenguaje Visual Basic: la suma o el signo más y el ampersand. Los dos realizan la operación de concatenación básica, como se muestra en el siguiente ejemplo. Si tenemos declaradas tres variables A, D y Z, A con una cadena de caracteres ABC, D como una cadena de caracteres DF. Si unimos o concatenamos, lo haremos con el símbolo ampersand y tendremos la cadena como se muestra en el resultado. Bien, ahora vamos a pasar a ver un ejercicio que nos va a permitir mejorar todos estos conceptos que hemos aprendido. Tengo aquí elaborada una interfaz, un programa en Visual Basic con un formulario y un botón de comando. El formulario se llama operadores aritméticos y un botón de comando llamado operar, cuyo nombre de código es cmd operar. Se ha programado de tal manera que hemos declarado en la sección general del formulario, hemos declarado tres variables: A, B y C, de tipo doble, es decir, variables que van a soportar datos reales, con fracción o parte decimal. En el botón CMD operar tenemos la programación de su evento clic, como se muestra a continuación. Como podemos ver, es un ejemplo que nos va a permitir mostrar cómo se operan con cada uno de estos operadores, tanto de tipo aritmético como de concatenación. Aquí tenemos, por ejemplo, una declaración o asignación a las variables ABC con los valores que tenemos ahí. Estamos haciendo una prueba de la operación de suma, operación aritmética de suma, y en la parte inferior tenemos la instrucción print, que nos va a permitir imprimir el o los resultados en
en el fondo del formulario. En la parte siguiente tenemos el ejemplo con otros valores, la variable A con 100 y la variable B con 6. Tenemos la operación de multiplicación. Si necesitaríamos dividir, solamente cambiaríamos el asterisco por la división y tendríamos el resultado. Posteriormente, enviamos algunos mensajes al formulario, imprimimos el contenido de las variables y hacemos la operación de multiplicación y mostramos los resultados. Y finalmente tenemos un ejemplo de cómo funciona la operación de módulo o residuo. Tenemos en las variables A y B 100.3 y 8.13 respectivamente, y la variable C que se divide o calcula el módulo entre estas dos variables, de la división de estas dos variables. Posteriormente se presenta la respuesta y vamos a ver qué resultado obtenemos. Damos clic en ejecutar y damos clic en operar. Estos serían los resultados que se obtienen de la prueba con estos operadores aritméticos. Como podemos ver, el valor devuelto de la suma de A más B es 101, de la multiplicación entre 100 y 6 es 600, y del residuo o módulo entre 100,3 y 8,13 es la respuesta 4. Como podemos darnos cuenta aquí claramente, una observación con respecto a la operación de módulo o residuo es que podemos dividir sean valores enteros o valores reales, y su respuesta siempre será de tipo entero. Con esto hemos terminado esta primera parte de operadores aritméticos y de concatenación.